Nuevamente damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Les invito a mirar las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Sean todos bienvenidos a este canal. Vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3 y el verso 17 dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando de cómo es nuestra vida con Cristo y cómo es que Él nos llama para ser transformados. Y eso es a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo Él lo trae aquí en las Escrituras cuando trae la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos y empieza la iglesia en Hechos el capítulo 2. Esto es súper importante para un hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo para poder entrar en su programa divino y para poder Dios traerlo a su imagen, como dice aquí la Escritura, transformado de gloria en gloria. Entonces aquí él habla de una transformación, porque Dios tiene el poder de transformar todas las cosas, ¿sí? Transformar. Entonces hablamos de una transformación. También nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces aquí también nos habla que hay libertad con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, tiene el poder para hacer milagros, tiene el poder, o sea, Él es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Él no ha cambiado su Espíritu. Entonces nosotros, para cada hijo de Dios es importante entrar en la atmósfera de su Espíritu, ¿sí? Entonces allí lo encontramos a Él. Él tiene poder para libertar y también tiene poder para restaurar. Vamos a estar hablando un poco acerca de la restauración. Entonces, aquí decíamos en el estudio anterior acerca de lo que estamos hablando del poder de Dios para transformar. Entonces Dios tiene el poder para transformar. Él trajo de todo este caos y oscuridad que había en el principio, porque Génesis significa el principio. Entonces aquí todo estaba en completo caos y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y allí empezó a crear y empezó a transformar. Empezó a traer toda esta oscuridad, trajo la luz, porque Él dijo sea a través de su palabra. Y vemos que allí en el principio creó Dios todas las cosas y Él creó todo esto en 6 días. Decíamos que es un día para Dios son como 1000 años, o 1000 años son como un día para Él. Entonces Él hizo esta creación en 6000 años o en 6 días. Pero el séptimo, dice la Escritura, que el séptimo día Él reposó. Entonces estamos hablando de un reposo. Y en este reposo, esto es, cuando venga el milenio, que está por venir, está a las puertas del milenio, porque el Señor tendrá que venir por segunda vez a traer, a instalarse en el milenio, y esos son 1000 años más. Entonces allí todavía es tiempo. Miramos lo que es preciosa la Escritura, porque aquí nos habla de 6 días. Pero Él aquí en el sexto día Él creó al hombre. Entonces miramos Génesis, vamos a ir al Génesis del capítulo 1 y el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces en un principio los creó ¿qué? Varón y hembra. Esto es súper importante porque nosotros estamos mirando la manera original de Dios. La manera original de Dios es que los creó varón y hembra, y ellos eran uno solo apenas. Entonces dice allí que y los bendijo Dios, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, a las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, entonces aquí algo importantísimo, porque Él les dijo que señoread. Entonces Él lo puso como un gobernador al hombre, pero ahora aquí lo creó primero en el espíritu. En Génesis 2 Él lo crea, Él lo viste del polvo a Adán, y después de la costilla de Adán trae a Eva, ¿sí? Entonces aquí importante, porque Dios los creó y los bendijo. Entonces esto fue una bendición. Esto fue la bendición que Dios les dio, ¿sí? Ahora el hombre quiere cambiar todas las cosas. Él quiere, porque Dios dijo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero vino el deformador a hacer lo contrario. Entonces el deformador, ¿qué ha hecho?
al varón lo ha vuelto hembra, o a la hembra lo ha vuelto varón, pero eso no es de Dios, porque Dios, después de allí, él trae una maldición, y esa maldición la trajo aquí a la serpiente, porque él en el quinto día él empezó a crear todas las cosas, aquí todo lo que es la vida, y él primero empezó a crear las aves de los cielos, también creó los grandes monstruos del mar, creó los peces, creó todas las criaturas del mar, y después vino y trajo las bestias, trajo todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo lo que camina sobre la tierra, pero él aquí trae, bueno, Dios se vino en evolución, y él fue dejando cada criatura allí, en su creación, la fue dejando y fue mejorando hasta que llegó al hombre. Ya el hombre ya lo hizo a conforme que su imagen y semejanza, como dice él aquí en las escrituras, entonces él dejó allí la creación, ¿sí? En perfección, pero aquí, vemos aquí que en Génesis 3 entra el pecado, y el pecado entra a través de ¿qué? De la serpiente, porque aquí vemos que después de esto él fue mejorando su creación, y él trae el chimpancé, y él vio que estaba bien, ¿sí? Que se parecía mucho al hombre, pero él lo dejó allí, al chimpancé lo dejó allí en su creación, ¿sí? Y después trajo a la serpiente. Entonces vemos aquí a la serpiente, que la serpiente no era un reptil, sino que era una bestia en un principio, porque ella caminaba con 2 pies, ella podía, bueno, tenía razonamiento porque ella habló con Eva, ¿sí? Ella era un ser que pensaba, la serpiente era un ser pensante, entonces lo vemos allí antes de la maldición, ¿sí? Entonces cuando vino la maldición, ¿qué hizo Dios? Le escondió los brazos, le escondió las piernas, le escondió todo y lo maldijo, y ella quedó en serpiente. Entonces vemos ahí la serpiente, cómo vino la maldición, porque aquí también habla Dios de una maldición que fue hacia la serpiente, y también habla de la simiente. Entonces eso lo vamos a mirar más adelante, porque estamos hablando del poder de Dios para restaurar, para transformar, ¿sí? Pero vino el deformador también, que fue el enemigo, porque Dios vino transformando. Entonces vemos acá la transformación, pero vino el enemigo y trajo ¿qué? Deformación. Entonces él vino a deformar lo que Dios había creado, ¿sí? Porque él no tiene poder. Entonces vemos aquí que Dios tiene poder para transformar, pero el enemigo hace lo contrario. Entonces ahí importantísimo, porque esto es importante acerca de lo que estamos hablando. Vamos a seguir mirando aquí en el Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol Juan. Aquí él está hablando de todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y el verso 9, dice así entonces, la simiente de Dios. Entonces es importante aquí la simiente, porque nosotros encontramos esta simiente de Dios, ¿cuándo qué? Dice aquí la escritura, cuando nacemos otra vez. Entonces aquí nosotros es importante nacer otra vez. ¿Otra vez de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Porque él está aquí diciendo el apóstol Juan, porque el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Y por qué él no puede pecar? Porque él tiene la simiente de Cristo en él. Entonces, si la simiente de Cristo fue sin pecado, o Cristo fue sin pecado, entonces aquel que nace de él es sin pecado también. Es súper importante, porque a eso vino Dios, a deshacer las obras del enemigo, o sea, las obras del diablo, las obras del pecado y todo esto, porque aquí viene él deformando, ¿sí? Y aquí viene Dios transformando y formando. Entonces hay libertad, porque él tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. Si él puede coger un hombre totalmente perdido en el pecado y lo puede volver de un pecador a un santo, él puede estar enfermo de cualquier enfermedad terminal, ¿sí? Que ya esté desahuciado, y Dios lo puede coger, lo puede libertar a través de su espíritu. Entonces es importantísimo, porque esto es a través de la fe, ¿sí? Porque fe es el sexto sentido, y fe hace que nosotros podamos contactar su dimensión o su espíritu. Entonces es importantísimo todo esto, porque también vamos a hablar de restaurar, porque él restaura todas las cosas también, y él prometió restaurar de nuevo todas las cosas. Entonces a eso fue que vino él, para volver a traer su creación al original. Recordemos que él hizo todo, ¿sí? Todo lo hizo original,
O sea, Dios es perfecto en su creación y Él lo hizo según su género, puso su semilla en cada árbol, puso su semilla en cada ser que Él creó al principio. Entonces, si nosotros venimos aquí a hacer esta simiente, entonces volvemos nosotros al principio, volvemos nosotros a ser un Adán. ¿Sí? Entonces, importantísimo eso porque estamos hablando también de que Él tiene poder para transformar y bueno, aquí miramos lo que hace con este ser, que él primero lo trae en huevo, o sea, él aquí está en huevo, y después él sufre una metamorfosis, va sufriendo una metamorfosis, después viene a ser renacuajo, porque nosotros necesitamos también una transformación con Dios, porque necesitamos entrar en el programa del rapto. Entonces el programa del rapto nos habla que nosotros debemos de ser transformados, ¿sí? Importantísimo eso. Entonces aquí de renacuajo él lo va subiendo y lo va transformando, va pasando esta metamorfosis, y ahí donde empieza a salirle los pies, las manos y todo eso a este renacuajo. Entonces este renacuajo ya pasa a otra etapa hasta que llega a ser rana. Entonces Dios hace todo esto para transformar en estas 4 etapas. Hablamos de 4 etapas que tiene. Igual que la mariposa también pasa por huevo, por larva, viene a ser pupa, hasta que se vuelve mariposa. Esta metamorfosis la trae Dios a través de su creación. Entonces Él tiene que hacer también en nosotros lo mismo, porque Él también se transfiguró. El Señor Jesús también tuvo una transfiguración, y el Señor Jesús Dios vino a ser hombre y vivió como un hombre, y bueno, Él vino a hacer todo lo que un hombre hacía. Entonces vemos allí también su transformación, o lo que Él fue, porque cuando Él resucitó entre los muertos, Él podía tener un cuerpo como uno de nosotros, pero ya transformado. Entonces vemos allí que ese cuerpo pasa de mortal a inmortalidad, y nosotros también debemos de pasar igualmente, también cuando Él venga, en ese programa precioso que Él tiene del arrebatamiento o el rapto. Entonces vemos allí la transformación de nuestros cuerpos nuevos, cuerpos jóvenes. Entonces es súper importante todo esto, mirar todo esto, y vamos a mirar también un poco lo que es restaurar, porque el enemigo vino y acabó con la iglesia original. Entonces la iglesia original la encontramos en Hechos 2, pero cuando empieza la iglesia, pero en Joel nos dice Dios que Él restauraría esa iglesia de nuevo, porque esa iglesia cayó en Nicea. Entonces vemos acá en Nicea, que en Nicea esta iglesia cayó, la iglesia original de Dios, porque ella le metió credos, ella le metió dogmas, y ella le metió las tradiciones de los hombres o las tradiciones de la iglesia, ¿sí? Entonces todo esto se formó y dañaron el árbol novia, porque esto es el árbol novia que el Señor creó, preparó aquí en el día del Pentecostés, porque aquí este candelabro significa las 7 edades de la iglesia. El Espíritu Santo se ha venido a través del candelabro, a través de las 7 iglesias, pero por acá en el año 325 vino Nicea. Entonces aquí fue donde vino la primera organización y trajo todas estas cosas. Entonces el árbol finalmente muere, ¿sí? Entonces aquí Dios está hablando de él en Joel. El profeta Joel está diciendo, capítulo 1 y el verso 3, dice así: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. ¿Sí? Entonces esto viene y nos alcanza a todos nosotros. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el del revoltón había quedado. Entonces vemos que aquí también viene una metamorfosis de este insecto, ¿sí? Que vino y devoró el árbol. Entonces vemos aquí las 4 fases que él tiene. Entonces lo vemos aquí como la oruga, como lo dice la escritura, lo vemos como la oruga, un pequeño gusanito que vino y se comió todo lo que fue el fruto. Entonces el fruto de este árbol, ¿qué era el fruto? El fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los 9 frutos que tiene el Espíritu. Vino y quitó la paz, quitó el gozo, quitó el amor, quitó todas estas cosas. Entonces aquí vino este gusanito y tuvo también esa otra fase que se volvió de oruga, se volvió el saltón. Entonces lo vemos aquí como el saltón, y el saltón vino
y se comió todo lo que fue las hojas, quitó el compañerismo de la iglesia, y lo vemos en Joel también 2:25. Entonces dice aquí Dios: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces dice que Él restauraría, ¿sí?, todo esto que se comió, o sea, la iglesia original, y Él la tiene que volver a la forma original. Por eso es súper importante hoy volver a la forma original, a la iglesia original, porque hay hoy muchas organizaciones, mucha religión, pero nada del original. Entonces vemos aquí el árbol novia, que este insecto se lo fue devorando, ¿sí?, y después pasó a ser el revoltón, y el revoltón vino ¿qué?, a la corteza, ¿sí?, y fue acabando con el árbol. Finalmente, ya después del revoltón, vino la langosta, porque la langosta ya succionó la vida del árbol, entonces lo mató aquí cuando vino Nicea. Entonces es súper importante, porque allí donde la iglesia muere, pero después Dios en la reforma vuelve otra vuelta a crear el árbol de nuevo, y a través de las edades hasta esta última edad ya viene restaurando y viene perfeccionando. Entonces esto lo tiene que hacer Dios a través de su palabra. Cada palabra es que la palabra de Dios es la que crea, es la que hace todas las cosas y trae todo de nuevo. Entonces vamos a mirar un poquito el mensaje, el poder de Dios para transformar. Súper importante este mensaje que nos trae aquí el mensajero de Dios para este tiempo final. Nos dice: Dios es la fuente de toda gracia y poder, y toda la sabiduría divina está en Dios. Entonces se sabe que Él es el único creador que existe. No hay otro creador, solo Dios. Satanás no puede crear absolutamente nada. Él solo pervierte lo que ya ha sido creado, pero Dios es el único creador. Por tanto, Él creó por su palabra, Él envió su palabra, así todas las semillas que Él había puesto en la tierra. Él formó esas semillas por su propia palabra, porque no había ninguna otra cosa más de donde formar la semilla. Él había puesto y estaban debajo del agua, y solamente dijo: sea todo, y sea esto, y sea lo otro. Entonces aquí Él empezó a decir: sea, 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 y vino todo esto, lo que nos muestra el Génesis, el principio, y dice: nos damos cuenta que no había hombre para que labrara la tierra, entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Ese fue un hombre diferente, y Él sopló el espíritu de vida en él, y él vino a ser un alma viviente. El primer hombre fue hecho a la imagen de Dios, lo cual es espíritu. Juan 4 dice: Dios es espíritu. Entonces aquí estamos hablando de su espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No obstante, Dios es un espíritu, y el primer hombre que Él creó fue un hombre espíritu, y Él fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces aquí nos dice que aquí Él creó al hombre y que lo puso a Adán. Y aquí estaba Eva también, porque Eva era la costilla de Adán. Eva era la parte femenina de Adán, y ellos eran uno solo en el principio. Y después Él puso a este hombre en carne, y el hombre cayó. Entonces Dios descendió y tomó la imagen del hombre. Dios vino mismo y se tomó la imagen de un hombre que fue Jesucristo, para que así pudiera redimir a ese hombre caído. Esa es la verdadera historia del Evangelio. Entonces aquí lo encontramos en este mensaje, el poder de Dios para transformar. Allí en la aplicación La Tablet o La Mesa, allí lo encuentra todo el mensaje, que es súper importante porque nos ayuda a entender mejor las escrituras, nos ayuda a edificar en el reino de Dios, y nos lleva de nuevo al principio. Entonces este mensaje sí es súper importante porque bueno, Dios quiere llevarnos de nuevo a todas las cosas, siempre al original, al principio, y necesitamos encontrar la simiente, ¿sí?, de Dios, que es Cristo, en nuestro corazón. Entonces si nosotros estuvimos en el principio, en sus pensamientos, en toda su creación, cuando Él habló y cuando Él bendijo y cuando Él dijo sean, cuando Él dijo a Adán multiplicaos, allí estamos también nosotros. Pero recordemos que esta interrupción fue lo que bueno, aplazó el plan perfecto de Dios, pero de todas maneras Dios lo dijo y Dios lo va a traer. Entonces allí les dejo un poco más este estudio para que lo miren en casa. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.